Soy Ana Vidal Egea y esto es Hablemos de la muerte. Hola a todos y todas, bienvenidos a Hablemos de la muerte. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo transitar el duelo. Es algo que nos concierne a todos, especialmente en fechas señaladas. Acabamos de pasar las Navidades, pero bueno, nunca es una buena fecha para perder a alguien querido. Saber transitarlo es clave. Sobre todo, yo creo que lo principal es la aceptación. Y es también lo más difícil. Aceptar que la persona ya no está, aceptar que nuestra realidad ha cambiado y que tenemos que hacerle frente con vitalidad. Hay que encontrar las herramientas y los recursos para poder navegar ese camino de forma individual, pero no nos van a servir ni las mismas herramientas ni los mismos recursos que le han servido a otros, ni escuchar a más personas. Lo que sí es estar abierto para ver si algo nos resuena y lo podemos incorporar y nos puede ayudar a que sea más llevadero. Transitar un duelo es muy difícil. Yo particularmente acabo de perder a alguien muy querido y digo acabo y han pasado 2 meses, pero para mí es algo muy reciente, como creo que lo es para todos vosotros cuando habéis perdido a alguien importante. Entonces yo creo que uno de los principales inconvenientes es que en la sociedad en la que vivimos, especialmente la española, nos obligamos a cambiar y aceptar demasiado rápido cuando no estamos preparados en absoluto. Realmente una persona muere en España y en 24 horas tiene lugar el funeral. Entonces no da tiempo a que nos demos cuenta de lo que ha pasado. No lo podemos registrar. A veces las personas, o en la mayoría de los casos, las personas están en el funeral y totalmente disociadas de su cuerpo, disociadas de su realidad, sabiendo lo que está pasando, pero sin llegar a integrarlo o a comprenderlo. Y esto sucede por la rapidez. Creo que uno de los principales inconvenientes es esa imposición de recuperarse pronto, rápido y seguir con la vida. Realmente hay otra manera de hacer las cosas, hay otras culturas y ahora hay cierto aperturismo y la gente está aprendiendo bueno, que pueden hacerlo de una forma distinta como se ha hecho siempre o como han visto hacerlo en su entorno. Bueno, por ejemplo, una que a mí me parece maravillosa es en la cultura latina, por ejemplo, los dominicanos dedican 9 días a la persona que han perdido. Los 3 primeros días los pasan llorando. Entonces invitan a las personas más allegadas a la persona que acaba de fallecer a que estén conviviendo en la casa de esa persona que ha muerto durante 3 días en los que pueden llorar, digamos, lamentar la pérdida, reajustarse, trabajar la aceptación. Los 3 días siguientes se dedican a estar en silencio. O sea, digamos que ya se han dado un tiempo para la desesperación, para el dolor, para el sufrimiento, para dejar sacar todas esas emociones tan pesadas, tan difíciles de controlar y de dominar, ¿no? Y los 3 siguientes días, digamos que ya estamos en otro estadio más tranquilo, donde evidentemente todavía hay mucho dolor, pero lo podemos canalizar de una manera más sosegada, ¿no? Y eso se puede hacer a través del silencio, pero no estás solo, estás con esas otras personas que están viviendo la misma experiencia que tú, que también han perdido a alguien a quien querían muchísimo, con lo cual hay un acompañamiento que yo creo que es importantísimo porque cuando uno se enfrenta a la pérdida de un ser querido, hay un enfrentamiento también a una confrontación con su propia soledad y esa confrontación puede ser terrible y devastadora. Entonces, estar acompañado de gente que esté transitando lo mismo es fundamental. Y bueno, los otros 3 días restantes los dedican a la celebración, celebran a la vida de la persona que se acaba de ir. Entonces ya hay lugar a, bueno, pues ya han pasado por varias etapas y entonces ya pueden de repente pues recordar lo bueno de esa persona, contar chistes, anécdotas. Cuando acabamos de perder a alguien, todavía no tenemos espacio para pensar en la persona que acaba de irse, sino en el hueco que deja en nuestra vida y en lo que la vamos a echar de menos. Y de esta otra forma, en este otro tránsito, si nos permitimos llorar lo que tengamos que llorar, nos permitimos estar en silencio sin hacer otra cosa que estar en silencio y transitando el duelo como principal acción de nuestra vida en esos momentos. Después, cuando llegamos a los siguientes días, sí que podemos rescatar recuerdos y nos apetecerá hablar de la persona que ha muerto. Y ese espacio sí que está dedicado a esa persona. En la cultura anglosajona, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, dejan que pase pues, en torno a un mes, incluso más,
Y cuando ha pasado ese tiempo, en un mes, pues la gente ya tiene otra predisposición y como digo, ya está, ya digamos que ha transitado toda la rabia, toda la frustración, toda la desesperación, dolor, y puede compartir y le apetece compartir. Porque cuando llegues a ese estadio lo que te apetece es hablar de esa persona. Pero claro, no lo puedes hablar con la pared, no lo puedes hablar con un desconocido, te apetece hablarlo con gente que haya conocido a esa persona. Y entonces es un momento para celebrar a esa persona desde el amor. Y es un momento de compartir. Y compartirlo con otras personas alivia, alivia ese dolor, alivia el sentimiento de pérdida. Entonces yo creo que son culturas más sanas que la nuestra porque permiten una transición más gradual, y más en consonancia con lo que nos está sucediendo, ¿no? Con el ir asimilando poco a poco lo que acaba de suceder. Viviendo como estamos, si no podemos cambiar eso porque tenemos tradiciones familiares o que movilizan a mucha gente que es más clásica o que no está receptiva a otro tipo de rituales, tenemos que encontrar el espacio para poder dedicarnos ese cambio paulatino nosotros. O sea, podemos a lo mejor pues, tener el funeral, lo que sea, de esa manera, pero después, cuando estemos solos en casa, tratar de buscar ese espacio para permitirnos llorar, para permitirnos estar en silencio, para permitirnos no hacer nada, para permitirnos notar el cambio, ¿no? El cambio de lo que supone haber perdido a alguien muy importante. Entonces, algunas de las cosas que sugiero, que creo que sirven, es crear un altar en un sitio que sea visible, por ejemplo, el comedor de una casa o el salón de estar, donde ponemos la fotografía o las fotografías de esa persona que se acaba de ir. Mejor que esté sola, no con nosotros, porque es un homenaje a los muertos. Se le ponen velas, se le ponen los objetos que queramos, se le pueden poner cartas y nos habituamos a ver a esa persona pero convertida en foto. Nos vamos habituando a su falta de corporeidad, al vacío que ha dejado y lo vamos integrando en nuestro día a día. Es decir, no es que desaparezca sin más de nuestras vidas y de nuestras casas, sino que está, tiene una presencia, lo vemos, o sea, lo tenemos en la mente, en la cabeza, en el corazón, en el alma, pero también lo vemos en una fotografía, en una imagen, y yo creo que eso es importantísimo porque nos permite hablarle. Nos permite hablarle y yo aconsejo sentarse delante de una foto y hablar, despedirse. No siempre tenemos la oportunidad de despedirnos y aun cuando la tenemos, no somos capaces de decir todo lo que queremos decir, pues porque estamos condicionados, porque no nos lo terminamos de creer, porque estamos nerviosos, pero cuando ya ha sucedido, sí que tenemos la capacidad de recuperar toda la historia que hemos vivido con esa persona y de despedirnos de una manera más integral, más holística, donde podamos hacer un compendio de todo lo que hemos vivido juntos, darle las gracias, pedirle perdón, si tenemos que pedirle perdón, evocar los momentos de felicidad juntos, compartidos, el aprendizaje y poder decir adiós. Y poder decir, vas a estar siempre en mi memoria y poder decir, has impactado mi vida sobremanera y te llevaré siempre conmigo. De la forma que sea, esa conversación o esas conversaciones son una parte integral del duelo. Para las personas a las que les cueste comunicarse con una fotografía, aunque yo creo que es la manera más fácil, la carta, escribir una carta también sirve y también es una forma trascendental y que te obliga a ordenar los pensamientos que a lo mejor delante de una foto salen de una forma más caótica y al estar por escrito te obliga a racionalizarlos y a darles un sentido, una coherencia, un orden. Entonces, las cartas de despedida también son importantes. Y también es importante la escritura automática. Entonces, la escritura automática, para los que no lo sepan, consiste en simplemente hacerse con un papel, con un bolígrafo, tratar de dejar la mente en blanco y ver qué ocurre, qué se escribe. Y a veces uno escribe cosas de una manera muy fluida que parece que están dictadas o que salen desde una fuerza interna. No se sabe qué, si es el subconsciente, el propio subconsciente, o si estamos realmente teniendo una conversación con otra persona y que no sea racionalizado, o sea, que no lo estemos forzando. Eso nos va a ayudar a sanar y a sanar, la sanación es la aceptación, que es lo que nos cuesta. Entonces estas herramientas yo creo que nos van a servir mucho
También se puede hablar con esa persona antes de dormir, al cerrar los ojos, tratar de visualizarlo o visualizarla y dejar que cobre acción esa figura, ¿no? Intentar recordar los rasgos de la cara, intentar recordar la voz. La voz es muy potente. Para mí, la voz es más potente que la imagen incluso. La voz nos dice más cosas. Yo escucho el audio de amigos o de familiares que han muerto y me sobrecojo mucho más que si miro una foto, porque una foto digamos que es algo como mucho más plano, ¿no? La voz está llena de connotaciones y de vida, es el alma de la propia persona, está ahí con nosotros, vuelve en ese preciso instante en el que nos hablaba. Entonces es una herramienta muy poderosa. Entonces si tratamos de escuchar esa voz otra vez, nos puede ayudar a que esa pérdida no sea tan abrupta, ¿no? Porque pasamos de estar con esa persona a de repente perderla completamente. Entonces, em, usar la memoria para recuperar la voz y recuperar los recuerdos y recuperar la manera en que se movía o- o la ropa que llevaba o la sonrisa y nos van a ayudar mucho a transitarlo con más suavidad. Y luego, por supuesto, la principal herramienta aquí son los sueños. Mucha gente se comunica con los muertos a través de los sueños y hay que estar muy, muy alerta con ellos, ¿no? Porque nos pueden dar mensajes que nos pueden servir para integrar la experiencia mejor. Lo importante es construir una narración que nos convenza, en la que tú creas, porque si tú crees en eso, vas a estar más tranquilo. Entonces, no se trata tanto de tratar de buscar la verdad, porque es algo que lamentablemente los humanos no vamos a tener nunca una prueba fehaciente de lo que pasa después, ni si hay más allá, ni de dónde están, ni si existe algo o la nada más absoluta. O sea, no lo vamos a saber, entonces tampoco vamos a perder nuestra vida, que es muy preciada, en esa búsqueda que sabemos que está abocada al fracaso, ¿no? A un fracaso estrepitoso. O sea, no vamos a dar nunca con una prueba concluyente. Pero lo que sí podemos encontrar es pruebas que nos sirvan y que nos sirvan a nosotros únicamente como individuos por la razón que sea. Y no hay que darle explicaciones a nadie. Entonces, lo importante es construir tu propia narrativa. O sea, lo que a ti te dé más paz. Si te da más paz pensar que está en manos de Dios porque eres creyente, pues visualiza que esa persona está con Dios y todo lo que a ti te pueda dar más tranquilidad, más paz mental, ¿no? Para transitar esto, porque pensando que está bien o que está vivo o viva en otra dimensión, pues te puede ayudar a tener más esperanza y a tener más calma y a aceptar, sobre todo aceptar lo que ha sucedido, ¿no? Y decir, bueno, pues no está aquí, pero está allá y está bien, ¿no? Cerramos capítulo. Entonces yo creo que eso es, no sé si creemos que hay otra dimensión, otra vida y no lo llamamos Dios, lo llamamos universo, energía, no sé, el cosmos. No tenemos realmente la capacidad mental para entender lo que hay ahí, ¿no? Pero cualquier historia que nos podamos contar a nosotros mismos para encontrar esa paz, debemos crearla, ¿no? Debemos crearla y debemos imaginarnos a esa persona que está en algún lugar. Lo que sí que supone un dolor profundísimo, y yo creo que nos aboca a la crisis existencial mayor, es pensar que esa persona está en la vacuidad, ¿no? En la nada más absoluta, en que ha completamente desaparecido, se ha desintegrado y realmente es la explicación más racional que muchos de nosotros podemos darnos, porque o los que consideramos que la ciencia es importante, porque realmente no podemos explicarlo de otro modo y no queremos infantilizarnos tampoco, pero claro, esa explicación al mismo tiempo nos resulta terrorífica, ¿no? Es horroroso pensar que esa persona ya no existe en absoluto, ¿no? El cambio de estar a no estar, de ser a no ser, y que bueno, que no solo va a suceder con esa persona, sino que nos va a pasar a nosotros en cualquier momento y a cualquiera de las personas que nos rodean y a las que también queremos muchísimo. Entonces, esa postura, pese a ser más racional, es mucho más dolorosa y desgarradora para nosotros. Debemos contarnos una historia
que nos permita poder visualizar que ese ser al que amamos tanto está bien o está en algún lugar y que no tiene que ser una historia religiosa. Tenemos a la física cuántica que nos permite pensar en mundos paralelos. En cualquier caso, mi recomendación para transitar el duelo es imaginar o pensar, construir una narrativa en torno a esa persona en otra dimensión, en otra dimensión y visualizarla bien. Y que eso nos permita poder vivir con cierta paz, ¿no? Tenemos que contarnos la existencia de una manera menos violenta y menos cruel. Y no digo autoengañarnos, tampoco, porque en realidad no sabemos si nos estamos engañando o no, simplemente nos estamos contando una historia. Nadie sabe qué historia es la verdadera, ¿verdad? Nadie sabe, tampoco nadie puede decirnos que es que no hay nada después, igual que nadie puede decirnos que sí que hay algo. Entonces, no nos estamos engañando, simplemente nos estamos trabajando la aceptación, contándonos una historia que nos permite transitar el duelo y vivir con más suavidad el resto de existencia que nos queda y con cierta esperanza y todavía tener ilusión y poder dejar al margen el sentimiento de desesperación, ¿no? Todos esos sentimientos vinculados a la sensación de la nada, ¿no? Que es la desesperación, la ansiedad, la depresión, o el cinismo, la desolación. La invitación para transitar el duelo es buscar todas estas herramientas hasta finalmente construir nuestra propia narración y luego tener integrado a la persona que ha muerto en nuestro día a día, sin que eso nos suponga un dolor, sino que si hay una imagen o si hay un objeto que nos recuerde a esa persona, que, que nos recuerde lo bueno de esa persona, que nos recuerde la alegría que nos dio esa persona, que nos recuerde los buenos momentos, en lugar de recordarnos la pérdida y la muerte. Es, es decir, nosotros podemos siempre elegir reflejar una historia desde el lado negativo, desde el lado positivo, y no estoy hablando de un positivismo tóxico y totalmente impostado, ¿no? Estoy hablando de quedarnos con las partes buenas que sí que existen y fijarnos en esas y enfatizarlas y escogerlas y tratar de, de no ahondar en las que nos producen aflicción, porque una vez que nos venimos abajo es muy difícil levantarnos. A medida que va pasando la vida, cada vez nos cuesta más. Bueno, esto era lo que quería contaros hoy principalmente, recordaros todos los recursos que tenéis a vuestro alcance, la importancia también de construir una narrativa en torno a la muerte de la persona que hemos perdido y sobre todo recordaros que debéis seguir comunicándoos con esa persona tanto como necesitéis. Esto es una manera de seguir teniéndola presente, de permitirnos que esa transición hacia la vida sin esa persona sea más gradual, permitirnos hablar con otras personas de la persona que ha muerto, ¿no? Y de lo que supuso para nosotros y de nuestras vivencias. Y luego, sobre todo, tratar de hacerlo siempre desde la celebración. No caer en el autovictimismo, no caer en, pues en el, digamos, la aflicción continua y el sufrimiento. Entonces, tratar de reconectar con esa vida, ¿no? Que todavía está en nosotros y buscar las cosas que siguen estando ahí y que podemos celebrar. Y, y tenemos que disfrutar, y debería ser nuestro objetivo, disfrutar en la medida de nuestras posibilidades y, y tratar de encontrar siempre algo por lo que alegrarnos. Algo que se celebra es algo que se agradece. Es simplemente recordaros que estáis vivos, que no estáis solos, que hay muchas personas que también están transitando lo mismo y que estamos todos conectados. Entonces, tratar de sacar fuerza para volver a tu centro. Cada muerte es distinta y cada persona
que sufre esa muerte la lleva de una forma distinta también. Entonces no hay ninguna pauta, así que no hay ninguna presión por estar bien, pero sí que es necesario encontrar la luz. O sea, sí que hay cierta urgencia en encontrar la luz si vemos que nos quedamos atrapados en uno de esos estadios y que no podemos salir. Entonces, en ese momento es cuando hay que pedir ayuda. Cada uno tiene su tiempo y sabiendo que el objetivo es eventualmente llegar a esa luz, a ese punto de reconexión con uno mismo, a ese centro de decir, bueno, ha pasado esto, pero la vida sigue. La vida sigue no quiere decir que me olvido de mis muertos, la vida sigue no quiere decir que soy la persona más feliz del mundo, la vida sigue quiere decir que estoy honrando a la vida que queda en mí y voy a salir adelante y voy a vivir y me lo voy a pasar bien porque para eso estoy aquí, en la tierra, ¿no? Entonces no es un deshonor ni una traición a los muertos el pasárselo bien después. Y todo esto es algo que llevamos cada uno dentro y que recorremos cada uno en la medida en que podemos y siempre hay recursos que nos pueden ayudar. Entonces busca esos recursos, ármate con esos recursos, ve escalando poquito a poquito, gradualmente, sin prisa pero sin pausa y no te ancles en ninguno de esos estadios. Si ves que te has anclado, que te has caído, pide ayuda. Y ese es todo lo que quería hablar hoy. Gracias por acompañarnos y un abrazo inmenso.